Entonces, en este ejemplo cubriré un porche de entrada. Y nuevamente será uno en el que no diré directamente cuál es el enfoque de entrada a medida que ocurre. Preferiría que realmente te pusieras a prueba y lo descubrieras. Con suerte, tienes tus notas de los enfoques de entrada 1 a 4 y puedes averiguar cuáles mientras explico el ejemplo. Pero no os preocupéis, que por supuesto os mencionaré de cuál se trata al final. Supongo que es solo un pequeño desafío agradable. Entonces, si nos adentramos directamente en el tema, ya podemos ver nuestro encantador par GBP-CHF frente a nosotros en el gráfico de 5M. Ahora, por supuesto, tenemos la cordillera Azure aquí, así como también el tiempo de trampa abierta de Londres. Así que lo mostré deliberadamente solo para que pudiéramos entender potencialmente lo que realmente podríamos ver en este día. Ahora bien, si recuerdan las lecciones de la semana pasada sobre el paraíso minorista y las operaciones de knockout de Londres, en este caso, dependiendo de lo que haya sucedido el día anterior, donde podemos haber tenido un importante incentivo de liquidez hacia la izquierda o incluso un incentivo medio relevante que haya inducido suficiente liquidez entre comillas, entonces es probable que el día siguiente ocurra en el que el precio no necesariamente necesite inducir un máximo asiático. Ahora, la razón por la que digo esto es que, si miramos aquí en Asia, por ejemplo, este incentivo ya ha inducido toda esta liquidez aquí y también este falso máximo allá. Así que, técnicamente, esto es un incentivo relevante junto con lo que ocurrió el día anterior. Entonces, lo que eso significa es que, por supuesto, obtenemos una mitigación, sin embargo, lo que ocurre aquí es un poco confuso. De esta manera, obtenemos una vela vectorial perfecta que induce a la apertura de Frankfurt a un mínimo fuera del mínimo asiático. Así que es muy limpio en ese sentido. Una trampa de dinero inteligente ocurre allí, induciendo a los altos funcionarios de Londres. Abierto a la derecha. Sacando estos puntos de liquidez. Sin embargo, lo único complicado aquí es que déjenme aclarar los sorteos. Obtenemos un incentivo una última vez en Londres, y eso puede ser un poco complicado, donde en realidad puede obtener una pérdida válida y eso está completamente bien. Sin embargo, analicemos esto en el gráfico de un extremo y veamos qué sucedió realmente en un marco de tiempo menor. Por supuesto, necesitamos ver la acción del precio para ver exactamente qué ocurrió. Así que a continuación tenemos, por supuesto, el gráfico M. Por supuesto, tendremos sesión en Londres y también en Asia con un poco más de claridad. Ahora bien, si aplicamos el enfoque de la simplicidad, no quedará del todo claro tanto en lo que respecta a la ruptura de la estructura como a los aspectos de mitigación. Es posible que no obtengas eso necesariamente en cada olla, y es por eso que nos enfocamos tanto en ello. Identifica las áreas de acumulación y de incentivos relevantes. Y luego, por supuesto, vienen después las rupturas pertinentes de las mitigaciones estructurales. Ahora voy a ser honesto, cuando se trata de este negocio, no es realmente negociable a menos que seas muy avanzado. Bien, entonces, si miramos nuestras acumulaciones del día, ya podemos ver que la acumulación de Asia es la línea de tendencia aquí, así como también los mínimos de la línea de tendencia. Así que, tanto los compradores como los vendedores obtenemos un incentivo alto, ¿verdad? Y luego, por supuesto, tenemos otra línea de tendencia y otra línea de tendencia y, por supuesto, mínimos. En este punto probablemente no necesite explicar todos los tipos de liquidez. Ojalá hayas entendido bien esto. Estás en la cuarta semana ahora mismo, por lo que realmente deberías tener un conocimiento sólido sobre eso. Si no, por supuesto, simplemente vuelva a la semana 1 y revíselo nuevamente. Así que tenemos preparativos y tenemos incentivos, ¿cierto? Así que, por supuesto, este incentivo indujo la línea de tendencia aquí. Entonces lo que obtenemos en realidad es un incentivo alto aquí que induce parcialmente esta línea de tendencia. Por lo tanto, no siempre obtenemos un incentivo de toda la línea de tendencia. Pero obtenemos estos incentivos fractales de liquidez relevante. Ahora bien, yo no diría que eso es negociable a menos que seas muy avanzado, pero de lo contrario no diría que es negociable en absoluto. Así que no te preocupes si ves eso y piensas, oh, me perdí un movimiento, no tiene sentido. Como no te preocupes por eso. Bien, entonces obtenemos nuestras velas de vector alto de incentivo bajo. ¿Y eso qué significa? Elimina este punto bajo, elimina esta línea de tendencia, elimina toda la línea de tendencia de Asia, así como el mínimo de Asia que se encuentra un poco más atrás, que estará justo ahí. Sin embargo, se elimina mucha liquidez y se podría decir que la principal. Por eso el Frankfurt Open ofrece un incentivo muy bueno. Sin embargo, tenemos un retroceso. Ahora, tras nuestro retroceso, obtenemos máximos iguales de inducción aquí. ¿Qué hace también? Aquí tenemos una trampa de dinero inteligente. Movimiento en falso justo ahí. Si la gente lo tomara en serio, diría que es más bien una F porque en realidad no generó ninguna reacción. Quiero decir, se puede argumentar que en realidad es una trampa para obtener dinero inteligente, pero sin embargo provocó esta reacción. Así que, esencialmente, indujo una estructura en oposición a la liquidez típica, como líneas de tendencia con mínimos iguales, máximos iguales, etc.
Bien. Entonces, el abierto de Londres ofrece un incentivo realmente bueno en lo alto de esa reacción, que es justo aquí donde tenemos la reacción alta y allí, de hecho, obtenemos esta formación baja igual aquí. Y luego, tras el retroceso, obtenemos este canal de liquidez perfecto. Tanto vendedores como compradores. Ahora, lo único que es complicado aquí, si simplemente borro los dibujos, es que lo ideal sería adoptar una mitigación como esta aquí. Ahora bien, en este caso no ocurrió. Y a veces, lamentablemente, puede suceder que te induzcan el parto una última vez porque el precio no es lo suficientemente satisfactorio. Así que tiene que inducirse una última vez. Se puede ver que es un incentivo muy ligero nuevamente dentro del abierto de Londres. Y por supuesto eso significa que probablemente sufrirías una pérdida si tomas la entrada de mitigación. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la simplicidad, en realidad no obtenemos una ruptura con la estructura. Lo ideal sería que bajara un poco más aquí, eso rompería este punto de estructura y luego la mitigación. Sin embargo, eso no invalida completamente nada porque no usamos demasiado la estructura, solo si es relevante y si no ocurre, no hay problema. Solo buscamos los puntos de relevancia absoluta y es posible que no obtengamos un descanso de la estructura. De la misma manera, es posible que no siempre obtengas una mitigación como una estructura aquí, allá, etc. Nuevamente, recuerda, utiliza la mitigación del impulso para ayudarte a entender esencialmente dónde están las zonas de mitigación válidas dependiendo de lo que haya hecho el precio. Así que espero que tenga sentido si sabes a qué me refiero. De lo contrario, consulte la semana 1 nuevamente, porque la mitigación del impulso es realmente poderosa y está evitando zonas como esas aquí, además de tomar trampas de dinero inteligente o zonas FS cuando no debería. Así que en este caso nuestro incentivo final es el alto derecho. Tenemos esta pequeña liquidez infantil, que esencialmente fue la reacción de la izquierda a la trampa del dinero inteligente. Luego obtenemos esta línea de tendencia baja a la derecha. Así que la gente que compra, obtenemos una mitigación perfecta aquí, aunque también conseguimos esto. Se podría decir que es una ruptura relevante de la estructura de estos puntos siendo también la línea de tendencia de esta reacción. Sin embargo, esto también es un incentivo fractal. Poca esperanza de que tenga sentido. Así que, por supuesto, es un incentivo. Low elimina liquidez aquí. Podría decirse que también es relevante en términos de rupturas o estructura en línea con la P de mitigación, así como la dirección general. Bien, así que tienes tu mitigación justo después de la ventana abierta de Londres. Luego, por supuesto, el precio se revierte de vez en cuando y elimina esta liquidez. La línea de tendencia aquí y, por supuesto, ahora mismo esto es una trampa de dinero inteligente. ¿O es una trampa de dinero inteligente, como la que dio esta pequeña reacción aquí? Sin embargo, por supuesto debemos entender que esta reacción aquí o en el Frankfurt Open no significa que nuestro incentivo sea completo. Simplemente tenemos este pequeño retroceso loco. Y luego el precio, por supuesto, ahora continúa. De ahí que esta no sea una zona válida para tomar medidas de mitigación. El único momento en el que es válido es si sucede en el momento de decir que este retroceso se produjo un poco más abajo. Lo ideal sería que con un LED pudiéramos hacer una operación de retroceso y al menos superar este máximo aquí ahora. Solo en esos casos tienen sentido esos retrocesos cuando se trata realmente de operar con las confluencias. Sin embargo, si continuamos así, nos encontraremos con la trampa del dinero inteligente. Eso también es un incentivo, como mencioné aquí, entonces el incentivo alto de esta liquidez aquí se vuelve muy fractal. Luego, por supuesto, el precio se revierte y supera estos mínimos hasta aquí solo para luego continuar. Así que ahora lo que estoy tratando de decir básicamente en este ejemplo es que en este caso es un poco más avanzado tomar estas entradas puramente. Solo podría haberlo hecho basándose en intercambios de incentivos. Tomando los máximos aquí y también este mínimo aquí. Y luego, por supuesto, esperar la mitigación, que es la entrada principal aquí. Sin embargo, no sería posible adivinar realmente que esta inducción fue completa basándose en el hecho de que simplemente indujo el estado de euforia. Está bien. No te preocupes, es mejor dejar pasar estos intercambios. Honestamente, no tomes esto o no intentes forzarlo, porque imagina cuántas pérdidas habrías tenido si intentaras tomar esta entrada aquí, luego esta entrada aquí y luego incluso esta compra aquí. Ahora ya estás harto, has sufrido 3 derrotas, 1, 2 y luego 3. Así que es mucho mejor que te mantengas alejado de algo como esto y te mostraré exactamente por qué es realmente bueno. ¿Por qué mencioné esto? Entonces, podemos decir que está bien con la apertura de Londres, pero en realidad no presentamos una entrada en lo que respecta al enfoque de simplicidad y también al enfoque de entrada. Así que observemos la reacción. Es una reacción bastante bonita como puedes ver. Sin embargo, no es tan agradable tomar una entrada. Sin embargo, el ciclo se desarrolló solo que no con total claridad y no se espera que se induzca un máximo en Asia, etc.
Así que ahora lo que podemos hacer, por supuesto, es que todavía tenemos la trampa de Nueva York como una posible oportunidad de entrada. Así que lo que sabemos aquí es que, en realidad, tal vez podamos esperar a Nueva York, por supuesto, y luego identificar posiblemente un sesgo en la dirección opuesta, ya sea un retroceso o no. Podría darnos una entrada muy clara a seguir durante todo el ciclo literario. Entender lo que sucede es que obtenemos esta reacción. Ahora bien, lo clave para entender aquí es cuándo ocurrió esta reacción. Así que se puede decir que el incentivo es bajo. Técnicamente es un incentivo. No vamos a discutir que toda la pierna desde aquí hacia abajo es un estímulo. Simplemente elimina la liquidez relevante a la izquierda, así como la liquidez fractal aquí, eliminando, por supuesto, la liquidez a medida que subimos. Ahora, la razón por la que no estamos tan interesados en áreas como estas por aquí es... Es decir, veamos, ¿lo tomarías? Eso significa que ejecutamos aquí. Hazte la pregunta, ¿sí o no? Piénsalo. Piense que el tiempo es la parte más importante aquí. Correcto. No lo hacemos. Y la razón es que la mayoría de los traders estarán operando en la apertura de Nueva York. De modo que en realidad son las 2 de la madrugada p.m. UTC más 2 exactamente dentro de esta línea aquí. No es una línea recta, pero aún así no puedo dibujar líneas rectas. Pero bueno, lo que pasa es que eso significa que los primeros compradores obviamente están entrando. Así que todos aquí serán compradores tempranos. Bien, y esto significa que los creadores de mercado ahora pueden aprovechar la liquidez minorista en la forma de operadores de dinero inteligente. Así que tu trampa de dinero inteligente está aquí, así como tu zona FS, como quieras llamarla. Esto induce a ese tipo de comerciantes. Así que tenemos a los traders típicos de líneas de tendencia aquí como sus mínimos. A los traders que explotan les gusta esto aquí. Entonces, en este ejemplo, por supuesto, se trata puramente del aspecto de liquidez del dinero inteligente, en oposición a las líneas de tendencia típicas como las de aquí o sus máximos y mínimos. Entonces, en este caso, en realidad tenemos la liquidez del dinero inteligente en juego, donde la probabilidad es que habrá compradores tempranos y es 100% probable que acepten esta mitigación, asumiendo que es una mitigación válida en este mundo de conceptos de dinero inteligente. Por supuesto, esto solo nos ayuda porque queremos esperar una reacción real. Bien, entonces veamos si es una trampa de dinero inteligente o una trampa basada en la reacción, ¿de acuerdo? Perfecto, es una trampa de dinero inteligente, ¿verdad? Obtendrás una mecha realmente. En realidad es una reacción muy fuerte aquí. Ahora, otra cosa que probablemente sea muy importante mencionar aquí es que se puede argumentar. Así que este es el gráfico A5M. Se podría argumentar que, en realidad, es casi un derecho. Es casi un LED aquí. Así que tal vez sea correcto. Bien, estamos usando la entrada, así que no puede estar equivocado. Sin embargo, esto no es en absoluto así. Y es que este es un ejemplo muy claro. Cuando digo que el precio en realidad ya ha tocado fondo aquí. Entonces, si se toca aquí y se mantiene muy por debajo de la línea, eso probablemente significa que, bueno, en realidad, si es una ventaja, va a cruzar la zona de trampa del dinero inteligente y, de todos modos, se convertirá en un ETF. Así que literalmente muestra que las zonas no son válidas en absoluto porque ni siquiera es una pista. Y si seguimos esperando, pensando que quizás todavía será una opción, simplemente estamos esperando que el precio atraviese la zona. Y es una pista muy bonita, pero no es una pista de mitigación. Ahora podemos aprovechar eso y te mostraré por qué en unas cuantas diapositivas. Pero primero, ¿qué tenemos en términos de tiempo? Tenemos Nueva York abierta al minuto continuando. Así que aquí, en este momento, el precio se invierte. Así que podemos entender que esta reversión es en realidad un retroceso para inducir a los traders de dinero inteligente. Quizás podamos obtener la duración que sea del incentivo. ¿Dónde está ese largo? ¿Dónde está este largo camino para que luego podamos emprender? Por supuesto, el comercio propio. Entonces, según nuestro entendimiento, podemos ver que esta área es en realidad un retroceso para sacar del mínimo de liquidez. Así que la intención, por supuesto, es inducir el bajón una última vez. Y eso significa que nos ayudará, por supuesto, a entender que cualquier cosa en esta zona, si hay algún tipo de mitigación, tal vez en un extremo quedaría completamente invalidada porque la intención ya está completa. Nuevamente, consulte la mitigación del impulso en ese caso. Entonces veamos. Nuestro precio entonces sigue perfecto. Es una trampa de dinero inteligente. Se induce muy levemente bajo. Eso realmente puede molestar a mucha gente. Así que sí, no somos gente muy feliz. Sin embargo, lo que sí vemos si recordamos el aspecto LED, es que vemos, por supuesto, los 5 minutos del incentivo. Bien. Entonces, si lo alineamos, probablemente esté dentro de esta área aquí. Así que ahora tenemos un alquiler. Así que sé que probablemente sea algo así como... Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es el aspecto que podemos obtener como incentivo. Ahora bien, también mencioné eso en el ejemplo anterior. No ocurre tan a menudo.
por supuesto que es aconsejable. Solo se utiliza en aspectos de mitigación. Y es por eso que cuando esto ocurre no voy a decir simplemente, bien, vamos a comprar. Vamos a usarlo bien, lo iba a regalar ahí. Vamos a utilizar otra parte de este enfoque de entrada que nos ayuda a validar la entrada. Y te mostraré lo que quiero decir con eso, pero primero veamos el M para ver qué sucedió realmente allí. Entonces, lo que podemos ver, por supuesto, fue esa reacción de trampa de dinero inteligente. Por supuesto, en el caso de M es aún más claro, ya que una trampa de dinero inteligente simplemente reaccionó de esa manera. ¿Por qué hice ese tipo de línea? Pero sí, por supuesto que se dio la trampa del dinero inteligente. Esas son las 5M, así que 5M, bien, ¿qué podemos ver ahora desde una perspectiva fractal? Podemos ver una hermosa acumulación allí y un pequeño estímulo para el bebé perfecto. Ahora el precio no tiene por qué ser muy bajo. Como si tuviera sentido eliminar la trampa del dinero inteligente y molestar un poco a algunas personas. Y luego, por supuesto, el precio puede continuar. Ahora, si nos fijamos en la M, está mucho más claro. Reunir. Inducción perfecta. Reacción perfecta. Mira eso, las velas suben como una ruptura relevante de la estructura. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos una zona de mitigación en este momento. Pensemos nuevamente en el ayudante de entrada. ¿Qué tenemos también? Si miras aquí, ¿qué está pasando? Bueno, por supuesto que tenemos potencial para alertar. De todas formas, todavía tenemos una entrada de juego válida. Tenemos la mitigación, digamos simplemente que el primer paso es el incentivo. Paso 2, paso 3, mitigación. Y esencialmente, cuando se trata de la base de esto, eso es todo lo que realmente necesitas. No necesitas nada más, así que tienes todos los pasos del ciclo. Incluso la trampa del dinero inteligente es la línea de tendencia de liquidez. Hagámoslo de nuevo. Vamos, simplemente dibuja algún tipo de línea, por alguna razón no puedo dibujar líneas muy rectas. Pero, sin embargo, usted tiene su juego de ciclo en todas las bases, desde el marco de tiempo más grande hasta el marco de tiempo fractal aquí. Así que eso es realmente agradable. A ver si el precio nos da el alquiler. Vale, perfecto. Conseguimos un precio de alquiler que se adapta muy bien. También es un alquiler perfecto. Se puede ver que toca la línea perfectamente. Ahora es cuestión de ok, veamos si el precio reacciona primero, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora bien, ¿qué es clave aquí también? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Londres cierra ahora. La línea violeta aquí es, por supuesto, Londres cierra, que son las 5 p.m. UTC más 2. Ahora en este caso tenemos que entender bien la logística. Es probable que la volatilidad sea menor. Los comerciantes de Londres ahora están saliendo del mercado. Y luego, básicamente, solo hay comerciantes de Nueva York. Y las ventanas clave donde se manifiesta esta volatilidad están, por supuesto, llegando a su fin. Entonces, lo que eso significa, por supuesto, es que la volatilidad no va a afectar mucho a menos que se trate de un evento noticioso, no me malinterpreten. Pero eso significa que necesitamos un objetivo razonable desde donde estamos. Así que no vamos a pretender, ni intentar adivinar, ni esperar que esto vuele. Sin embargo, vamos a suponer un objetivo razonable. Ahora, si recuerdan lo que mencioné antes sobre las intenciones de este propósito aquí de la trampa de Nueva York abierta, de por qué se revirtió esencialmente, por supuesto, sacando liquidez minorista aquí, siendo los comerciantes de dinero inteligente en la intención de apertura de Nueva York, por supuesto, la intención era inducir una baja. ¿Cumplimos la intención? Sí, bien, y luego tomamos el comercio de tendencia pro. Por supuesto, eso significa que nuestro objetivo es el máximo de la trampa de Nueva York, ya que la intención bajista de inducirlo ahora está completa. Y eso es lo que quise decir induciendo bajo sacando la trampa. Es completamente cierto. Hemos cumplido el objetivo. Así que, por supuesto, nuestro objetivo es razonable desde donde estamos ahora. Si nos fijamos en la distancia, por así decirlo, de precios, no es una locura. Sin embargo, podemos apuntar de manera realista y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ser realistas todo el tiempo. Entonces, en este punto, deberías estar en el punto de equilibrio. Una vez que hemos cruzado este punto, por supuesto, simplemente esperamos, establecemos TPS y luego, ¡boom! Es básicamente el momento de TP allí. De esta manera se obtiene una vela vectorial perfecta, ¿verdad? Y luego el precio se revierte y probablemente se mantenga oscilando hasta Asia al día siguiente. Ahora espero que esto haya tenido mucho sentido para ustedes. Ya saben que no es necesario operar en todas las sesiones, solo operar en las sesiones relevantes. En este caso, el horario de Nueva York fue perfecto, mientras que el abierto de Londres no lo fue. Y por eso doy este ejemplo, porque sé que uno puede llegar a tener muchas ganas de cambiarlo todo. Sin embargo, es mucho mejor tomar las entradas perfectas y arriesgarse para obtener la recompensa. Bueno, no quiero adivinar, pero es una recompensa de riesgo bastante buena si lo tomas y tu TP está ahí, es decir, no voy a adivinar. No quiero adivinar, ni siquiera voy a dar una suposición descabellada, pero es una recompensa de riesgo bastante alta en este momento. Supongo que la pregunta era, bueno, ¿cuál fue el enfoque de entrada?
Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, espero que en este punto ya lo hayas podido entender. Así que, por supuesto, fue la tercera aproximación. Entonces, en este caso, recuerden que fue ligeramente diferente. En lugar de liberar a 5M como mitigación, fue un incentivo. Bien, así que el LED fue un incentivo para venir aquí. Sin embargo, la segunda parte fue perfecta. Así que la segunda parte aquí es la que está en la M. Por supuesto, la vemos aquí. Perfecto, dejemos que el atenuante en este caso sea precisamente el incentivo. Dejar en lugar de ser la mitigación. Y eso es clave para entenderlo porque incluso en ese entonces no parecía una decisión tomada. La reacción inicial fue breve. Entonces, podríamos haber esperado, por supuesto, que esto no tuviera sentido en lo que respecta a la mitigación. Así que espero que esto haya tenido mucho sentido para ustedes y, por supuesto, hagan una prueba retrospectiva de todo. Identifique este tipo de entradas, idealmente las entradas 1 a 4. Lo ideal sería que los pasos de entrada 1 a 4 fueran muy claros de realizar. No. Por supuesto, adelantarse y tratar de inventar cosas y sí, confundirse. Tome solo uno de los 4 enfoques de entrada y observe cómo se desarrollan. Realizar pruebas retrospectivas de todos los accesos de entrada. Averigua cuál te gusta más y quizá inclínate por uno o dos, por ejemplo. Así que espero que lo hayas disfrutado y, por supuesto, nos pondremos en contacto contigo pronto.